Séptimo. Se llamaba Irene. Su palidez, su mirada un tanto errática y ansiosa, que parecía denotar falta de nutrición, su actitud cohibida y pudorosa, como si le ocasionaran vivísimo disgusto las comisiones de su tía, me inspiraban mucha lástima. Así es que, además de la limosna, yo solía tener en mi mesa algún repuesto de golosinas, presumiendo que rara vez tendrían satisfacción en ella los vehementes apetitos infantiles, dábale aquellas golosinas sin hacerla esperar. Y ella las cogía con ansia no disimulada, me daba tímidamente las gracias bajando los ojos, y en el mismo instante empezaba a comérselas. Sospeché que este apresuramiento en disfrutar de mi regalo era por el temor de que si llegaba a su casa con caramelos o dulces en el bolsillo, doña Cándida querría participar de ellos. Más adelante supe que no me había equivocado al pensar de este modo. Me parece que la veo junto a mi mesa escudriñando libros, cuartillas y papeles y leyendo en todo lo que encontraba. Tenía entonces 12 años y en poco más de 3 había vencido las dificultades de los primeros estudios en no sé qué colegio. Yo la mandaba a leer y me asombraba su entonación y seguridad, así como lo bien que comprendía los conceptos, no extrañando palabra rara ni frase oscura. Cuando le rogaba que escribiese para conocer su letra, ponía mi nombre con elegantes trazos de caligrafía inglesa y debajo añadía catedrático. Hablando conmigo y respondiendo a mis preguntas sobre sus estudios, su vida y su destino probable, me mostraba un discernimiento superior a sus años. Era el bosquejo de una mujer bella, honesta, inteligente. Lástima grande que por influencias novicias se torciese aquel feliz desarrollo o se malograse antes de llegar a convenientemente madurez. Pero en el espíritu de ella noté yo admirables medios de defensa y energías embrionarias que eran las bases de un carácter recto. Su penetración era preciosísima y hasta demostraba un conocimiento no superficial de las flaquezas y necedades de doña Cándida. Solía contarme, con gracioso lenguaje, en el cual el candor infantil llevaba en sí una chispa de ironía, algunos lances de la pobre señora sin faltar al respeto y al amor que le sentía. La compasión que esta criatura me inspiraba crecía viéndola mal vestida y peor calzada. Durante muchos meses, que ahora se me representan años, vi en ella un chabacano sombrero de paja, una especie de cesta deforme y abolada con una cinta pálida, como el propio rostro de Irene, que caía por un lado del modo menos gracioso que puede imaginarse. Todo lo demás de su vestimenta era marchito, ajado, viejo, de tercera o cuarta mano, con disimulos aquí y allí que aumentaban la fealdad. Tanto me desagradaba ver en sus pies unas botas torcidas, grandonas, destaconadas, que determiné cambiarle aquellas horribles lanchas por un par de bonitas, elegantes. Entregarle el dinero habría sido inútil, porque doña Cándida lo hubiera tomado para sí. Mi diligente ama de llaves se encargó de llevar a Irene a una zapatería y al poco rato me la trajo perfectamente calzada. Como le vi lágrimas en los ojos, creí que las botinas, por ser nuevas, le apretaban cruelmente, pero ella me dijo que no y que no. Y, para que me convenciera de ello, se puso a dar saltos y a correr por mi cuarto. Riendo se le secaron las lágrimas. Algunos días, el papelito, después de la petición de dinero, traía esta nota: te ruego que proporciones a Irene una gramática. Y en otra ocasión, Irene tiene vergüenza de pedirte un libro bonito que leer. A mí, mándame una novela interesante o, si lo tienes, un tomo de causas célebres. Lo de los libros para Irene lo atendía yo con muchísimo gusto, pero su palidez, su mirada afanosa, me revelaban necesidades de otro orden, de esas que no se satisfacen con lecturas ni admiten sofismas del espíritu, la necesidad orgánica, la imperiosa ley de la vida animal, que los hartos cumplimos sin poner atención en ella ni cuidarme del sufrimiento con que la burlan o la trampean los menesterosos. Cosa en verdad tristísima. Irene tenía hambre. Convencióme de ello un día haciéndola comer conmigo.
La pobrecita parecía que había estado un mes privada de todo. La pobrecita parecía que había estado un mes privada de todo alimento, según honraba los platos. Sin faltar a la compostura, comió con apetito de gorrión y no se hizo mucho de rogar para llevarse envueltos en un papel los postres que sobraron. De sobremesa parecía como avergonzada de su voracidad. Hablaba poco, acariciaba al gato y después me pidió un libro de estampas para entretenerse. Era niña poco alborotadora y que no gustaba de enredar. Fuera de aquella ocasión de las botas, nunca la vi saltando en mi cuarto ni metiendo bulla. Generalmente se sentaba callada y juiciosa como una mujer o miraba una tras otra las láminas colgadas en la pared o pasaba revista a los rótulos de la biblioteca o cogía, previo permiso mío, cualquier librote de ilustraciones o viajes para recrearse en los grabados. Tanto respeto me tenía que ni aún se atrevía a preguntar como otros niños, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? O lo adivinaba todo o se quedaba con las ganas de saberlo. El día de mi santo vino a traerme una relojera bordada por ella y, caso inaudito, aquel día, por consideración especial del cínife, no trajo papelito. En otras solemnidades me obsequió con varias cosillas de labores y una cajita de papel cañamazo que no conservo porque un día la cogió el gato por su cuenta y me la hizo pedazos. Yo correspondí a las finezas de Irene y a la compasión que me inspiraba comprándole un vestidillo. Esta inteligente y desgraciada niña no era sobrina de doña Cándida, sino de García Grande. Sus padres habían estado en buena posición. Quedó huérfana en vida del esposo de doña Cándida, el cual la trató como hija. Vino el desastre con la muerte del asegurador de vidas, pero afortunadamente Irene no estaba en edad de apreciar el brusco paso de la bienandanza a la adversidad. Conservóla a su lado mi cínife, por no tener la criatura a otros parientes. Y yo pregunto, ¿fue un mal o un bien para Irene haber nacido entre escaseces y haberse educado en esa negra academia de la desgracia, que a muchos embrutece y a otros depura y avalora, según el natural de cada uno? Yo le preguntaba si estaba contenta de su suerte y siempre me respondía que sí, pero la tristeza que despedían, como cualidad intrínseca y propia, sus bonitos ojos, aquella tristeza que a veces me parecía un efecto estético producido por la luz y color de la pupila, a veces un resultado de los fenómenos de la expresión por donde se nos transparentan los misterios del mundo moral, quizá revelaba uno de esos engaños cardinales en que vivimos mucho tiempo, o quizá toda la vida sin darnos cuenta de ello. A medida que el tiempo pasaba y que Irene crecía y escaseaban sus visitas, lo que no significa mejoramiento de fortuna de doña Cándida, sino repugnancia de Irene a desempeñar las innobles misiones de la esquelita del petitorio, desarrollado con la edad su amor propio, la pequeña venía a mi casa solo para las exacciones de cuantía y las menudas las hacía la criada. Por último, rodando insensiblemente el tiempo, llegó un día en que todas las comisiones las desempeñaba la criada. Dejé de ver a la sobrina de mi cínife, aunque siempre por éste y por la muchacha tenía noticias de ella. Supe al fin, con injustificada sorpresa, que llevaba traje bajo, cosa muy natural, pero que a mí me pareció extraña, porque este rutinario olvido en que vivimos del crecimiento de todas las cosas y la marcha del mundo, me agradó mucho saber que Irene había entrado en escuela normal de maestras, no por sugestiones de su tía, sino por idea propia, llevada del deseo de labrarse una posición y de no depender de nadie. Había hecho exámenes brillantes y obtenido premios. Doña Cándida me ponderaba los varios talentos de su sobrina, que era el asombro de la escuela, una sabia, una filósofa, en fin, una cosa atroz. Esta parte de mi relato viene a caer hacia 1877. En este año me mudé de la sosegada calle de Don Felipe a la bulliciosa del Espíritu Santo y poco después conocí a doña Javiera y emprendí la educación de Manuel Peña. Con todo lo demás que, sacrificando el orden cronológico al orden lógico, que es el mío, he contado antes. El tiempo, como reloj que es, tiene sus arbitrariedades. La lógica, por no tenerlas,
Es la llave del saber y el relojero del tiempo. Séptimo. Contento estaba yo de mi discípulo, porque algunas de sus brillantes facultades se desarrollaban admirablemente con el estudio, mostrándome cada día nuevas riquezas. La historia le encantaba y sabía encontrar en ella las hermosas síntesis que son el principal hechizo y el mejor provecho de su estudio. En lo que siempre le veía premioso era en expresar su pensamiento por la escritura. Lástima grande que, pensando tan bien y a veces con tanta agudeza y originalidad, careciese de estilo y que, teniendo el don de asimilarse las ideas de los buenos escritores, fuese tan refractario a la forma literaria. Yo le mandaba que me hiciese memorias sobre cualquier punto de historia o de economía. Escritas en breve tiempo, me las leía y admirado en ellas la solidez del juicio. Me exasperaba lo tosco y pedestre del lenguaje, ni aun pude corregir en él las faltas ortográficas, aunque a fuerza de constancia mucho adelanté en esto. Para que se comprenda el tipo intelectual de mi discípulo, faltaba solo un detalle, que es el siguiente. Mandábale yo que aquello mismo tan bien pensado en las memorias y tan perversamente escrito, me lo expresase en forma oral, y aquí era de ver a mi hombre transformado, dueño de sí, libre y a sus anchas, como quien se despoja de las cadenas que le oprimían. Poníase delante de mí y con el mayor despejo me pronunciaba un discurso en que sorprendían la abundancia de ideas, el acertado enlace, la gradación, el calor persuasivo, la influencia seductora, la frase incorrecta pero facilísima, engañadora, llena de sonoridades simpáticas. Vamos, le dije con entusiasmo un día, está visto que eres orador y si te aplicas llegarás donde han llegado pocos. Entonces caí en la cuenta de que su verdadero estilo estaba en la conversación y de que su pensamiento no era susceptible de encarnarse en otra forma que en la oratoria. Ya empezaba a brillar en el diálogo su ingenio un tanto paradójico y controvertista, y le sucedían las cuestiones palpitantes y positivas, manifestando hacia las especulativas repugnancia notoria. Esto lo vi más claro cuando quise enseñarle algo de filosofía. Trabajo inútil. Mi buen Manolito bostezaba, no comprendía una palabra, no fijaba su atención, hacía pajaritas hasta que, no pudiendo soportar más su aburrimiento, me suplicaba por amor de Dios que suspendiese mis explicaciones porque se ponía malo. Sí, se ponía nervioso y febril. Tan enérgicamente rechazaba su espíritu esta clase de estudios que, según decía, mi primera explicación sobre la indagación de un principio de certeza había producido en su entendimiento efecto semejante al que en el cuerpo produce la toma de un vomitivo. Yo le instaba a reflexionar sobre la unidad real entre el ser y el conocer, asegurándole que cuando se acostumbrase a los ejercicios de la reflexión, hallaría en ellos indecibles deleites, pero ni por esas. Él sostenía que cada vez que se había puesto a reflexionar sobre esto o sobre la conformidad esencial del pensamiento con lo pensado, se le nublaba por completo el entendimiento y le entraba un dolor de estómago tan pícaro que suspendía las reflexiones y cerraba maquinalmente el libro. Refractario a la filosofía, rebelde al estilo, pobre Manolito Peña. Si a medida que se rebelaba contra la enseñanza filosófica no me hubiera asombrado con sus progresos en otros ramos del saber, mucho habría perdido el discípulo en el concepto del maestro. Lo único que pude conseguir de él en esta materia fue que pusiese alguna atención en la historia de la filosofía, pero mirándola más que un tema de curiosidad y erudición que como objeto de conocimiento sistemático y de ciencia. Me enojaba que Manuel se educase así en el escepticismo. Grandes esfuerzos hice para evitarlo, pero con ellos aumentaba su aversión a lo que él llamaba la teología sin Dios. Ya por entonces gustaba de condenar o ensalzar las cosas con una frase picante y epigramática,
era a veces oportunismo, las más paradójico. Pero esta manera de juzgar con epigramas las cosas más serias priva tanto en nuestros días que casi se podía asegurar que mi discípulo, poseyendo aquella cualidad, remataba y como que ponía la veleta al gallardo edificio de sus aptitudes. Observando éstas, viendo lo que a Manuel faltaba y lo que en grado tan excelso tenía, me preguntaba yo, este muchacho, ¿qué va a ser? ¿Será un hombre ligero o el más sólido de los hombres? ¿Tendremos en él una de las tantas eminencias sin principios o la personificación del espíritu práctico y positivo? Aturdido yo, no sabía qué contestarme. Iba descubriendo además, Manolito, un don de gentes, cual no he visto semejante en ningún chico de su edad. Sabía inspirar vivas simpatías a toda persona con quien hablaba, y su gracia, su fácil expresión, su oportunidad, daban a sus palabras una fuerza convincente y dominadora que le abría las puertas de todos los corazones. Sabía ponerse al nivel intelectual de su interlocutor, hablando con cada uno el lenguaje que le correspondía. Pero lo más digno de alabanza en él era su excelente corazón, cuyas expansiones iban frecuentemente más lejos de lo que los buenos términos de la generosidad piden. Yo tuve empeño en regularizar sus nobles sentimientos y su espíritu de caridad, marcándole juiciosos límites y reglas. También trabajé en corregirle el pernicioso hábito de gastar dinero tontamente, empleándolo en fruslerías tan pronto adquiridas como olvidadas. Imposible me fue quitarle el vicio de fumar, por ser ya viejo en él, pero triunfé contra la maldita maña suya de estar siempre chupando caramelos, de los cuales tenía lleno el bolsillo. Con esto y el fumar se le quitaban las ganas de comer, y lo peor era que durante la lección me engolosinaba a mí, y tal imperio tiene la costumbre y de tal manera se apodera de nuestros flacos sentidos cualquier vano apetito, que el día en que ni por mi propio mandato faltaron los caramelos, los echó mi lengua de menos y casi me mortificó aquella falta. Cuando me agradecía doña Javiera las reformas obtenidas en la conducta de su hijo, no hay para qué decirlo. Las declaraciones de su gratitud venían a mí por Pascuas y otras festividades en forma de jamones, morcillas y butifarras, todo de lo mejor y abundantísimo, pero tan grande economía resultaba a la señora de Peña de las restricciones impuestas por mí al bolsillo filial, que, aunque me regalase media tienda, siempre salía ganando. Vestía Manuel con elegancia y variedad, y jamás intenté moderarle mucho en esto, porque la compostura de la persona es garantía de los buenos modales y un principio por sí de buena educación. Como el muchacho era rico y había de representar en el mundo un papel airoso, debía de prepararse para ello, cultivando y ensayando desde luego la forma, el parecer, el estilo, pues el estilo es esto que da al carácter lo que la frase al pensamiento, es decir, tono, corte, vigor y personalidad. Lo que no me gustaba era verle adoptar algunas veces, con capricho elegante, las maneras y el traje de la gente torera, para ir al encierro, a una expedición de campo o visitar la dehesa en que pasen los toros. Discusiones reñidas y un tanto agrias tuvimos sobre esto. Él se defendía con salamerías, y yo, conociendo que debe dejarse a cada edad, si no todo, parte de lo que le pertenece, y que además es locura prescindir del medio ambiente y del influjo local, transigía, dejando que el tiempo, con las exigencias serias de la vida, curara a mi discípulo de aquella pueril vanidad. Yo no cesaba de pensar en las dificultades con que Manolito tendría que luchar para abrirse paso en la sociedad y para ocupar en ella un puesto conforme a sus altas dotes. Delicada cuestión, es evidentísimo que la democracia social ha echado entre nosotros profundas raíces, y a nadie se le pregunta quién es ni de dónde ha salido para admitirle en todas partes y festejarle y aplaudirle, siempre que tenga dinero o talento. Todos conocemos a diferentes personas de origen humildísimo que llegan a los primeros puestos
y aún se alían con las razas históricas. El dinero y el ingenio, sustituidos a menudo por sus similares, agio y travesura, han roto aquí las barreras todas, estableciendo la confusión de clases en grado más alto y con aplicaciones más positivas que en los países europeos donde la democracia, excluida de las costumbres, tiene representación en las leyes. Desde este punto de vista, y aparte de la grande semejanza política, España se va pareciendo, cosa extraña, a los Estados Unidos de América, y como esta nación va siendo un país escéptico y utilitario, donde el espíritu fundente y nivelador domina sobre todo. La historia tiene cada día entre nosotros menos valor de aplicación y está toda ella en las frías manos del arqueólogo, del curioso, del coleccionista y del erudito seco y monomaníaco. Las improvisaciones de fortuna y posición menudean. La tradición, quizá, por haberse hecho odiosa con apelaciones a la fuerza, carece de prestigio. La libertad de pensamiento toma un vuelo extraordinario y las energías fatales de la época, riqueza y talento, extienden su inmenso imperio. Pero esta transformación, con ser ya tan avanzada, no ha llegado al punto de excluir ciertos miramientos, ciertos reparillos en lo que toca a la admisión de personas de bajo origen en el ciclo céntrico, digámoslo así, de la sociedad. Si el bajo origen está lejano, aunque solamente lo separe el tiempo presente, el espacio de un par de lustros, todo va bien, muy bien. Nuestra democracia es olvidadiza, pero no ha llegado a ser ciega. Así, cuando la bajeza está presente y visible, cuesta algún trabajo disimularla con dinero. ¿Quién duda que en ciertos escudos de nobleza podría pintarse una pierna de carnero, un pececillo o cualquier otro emblema de baja industria? Pero el origen de estas casas se halla ya tan lejano que nadie se cuida de él, mientras que en el caso de mi discípulo aún subsistía abierto el plebeyo establecimiento, y aquel Manolito Peña, tan listo, tan discreto, tan guapo, tan distinguido, tan noble en todo y por todo, solía ser llamado entre sus compañeros de la universidad el hijo de la carnicera. Yo no hablaba con él de estas cosas, pero pensaba mucho en ellas y temía penosas contrariedades. Un día que hablábamos de su porvenir y de sus proyectos, me confesó que andaba algo enamorado de la hija del empresario de la Plaza de Toros, chica bonita y graciosa. Doña Javiera también lo supo, y no pareció contrariada. La niña de Vendesol era de honrada familia, heredera única de una gran fortuna, parecía de inmejorables condiciones morales, y en jerarquía superaba a Manuel, pues si bien los Vendesoles habían sido carniceros, la tienda se cerró 30 años y luego fueron tratantes en ganado, contratistas de abastos en grande escala. Doña Javiera veía con gusto la inclinación de su hijo y con su buen humor me decía: «Esto me parece cosa de la providencia, amigo Manso. La chica tiene parné y en cuanto a nobleza, allá se van cuernos con cuernos». Respetando esta argumentación positivista y cornúpeta, creía yo que la edad de Manuel, que no pasaba de 23 años, no era aún propia para el matrimonio, a lo cual me dijo la señora de Peña que, para casarse bien, todas las edades son buenas. Comprendí que aquel era un asunto en el cual no debía entrometerme y me callé. Me parecía que doña Javiera estaba rabiando por entroncar con Vendesol, personaje de origen bajísimo, que de niño había corrido y jugado con los pies descalzos en los arroyos sangrientos de las calles de Candelario, pero cuya bajeza estaba ya redimida por 30 años de posición rica, honrosa y respetado. La señora y las hermanas de Vendesol vivían en un pie de elegancia y las relaciones que a mi vecina, por motivos de tabla auténtica y visible, le estaba aún vedado. No las conocía más que de nombre y de vista doña Javiera, pero deliraba por tratarlas y ponerse a su nivel, cosa que a ella le parecía muy fácil teniendo dinero. Por Ponce supe un día que se trataba de traspasar la tienda,
poniendo punto final al comercio de carne. Manuel se enzarzaba más de día en sus amores, escatimando tiempo y atenciones al estudio. 2 años y medio llevábamos ya de lecciones y aunque no se había enfriado la dedicación, la dedicada afición y el respeto que me tenía, nuestra comunidad intelectual era menos estrecha y nuestras conferencias más breves. Nos veíamos diariamente, charlábamos de diversas cosas, y mientras yo procuraba llevar su espíritu a las leyes generales, él no gustaba sino de los hechos y de las particularidades, prefiriendo siempre todo lo reciente y visible. Disputábamos a veces con calor y decíamos algo sobre las obras nuevas, pero ya no paseábamos juntos. Él salía todas las tardes a caballo y yo paseaba solo y a pie. Últimamente, ni en el Ateneo nos veíamos por las noches, porque él iba al teatro muy a menudo y a la casa de Vendesol. Notaba yo en mí cierta soledad, el triste vacío que deja la suspensión de una costumbre. Habíamos llegado a un punto en que debía dar por finalizada la dirección intelectual de mi discípulo, quien ya podía aprender por sí solo todo lo cognoscible y aún aventajarme. Así lo manifesté a doña Javiera, que se mostró muy agradecida. Subía la buena mujer a charlar conmigo a primera noche, y su conversación exhalaba ciertos humos de vanidad que hacían contraste con su llaneza de otros días. La idea de emparentar con los de Vendesol empezaba a trastornarle el juicio, y como se sentía con fuerza pecuniarias para hacer frente a una situación de lujo, su vanidad no parecía totalmente injustificada. Era por demás irónico el efecto que resultaba de la grandeza de sus proyectos y del lenguaje con que los traducía, llamando, por la vieja costumbre, al dinero parné, al figurar darse pisto. Ya más de una vez su hijo había intentado, con poco éxito, traer a su madre a las buenas vías académicas en materia de lenguaje. Unas cosas me las confiaba doña Javiera claramente y otras me las daba a entender con discreción y gracia. Lo de quitar la tienda y limpiarse para siempre de las manos la sangre de ternera me lo manifestó palabra por palabra. Yo lo aprobaba, aunque para mis adentros decía que si la señora continuaba hablando de aquel modo, hallaría para lavarse las manos la misma dificultad que halló Lady Macbeth para limpiarse las suyas. Indirectamente me declaró el propósito de legitimar sus relaciones con Ponce y de conseguir algo que le decorase en sociedad y le diera avisos de persona respetable, como por ejemplo una crucecilla de cualquier orden, aunque fuera de la beneficencia, un empleo o comisión de esas que llaman honoríficas. Por aquellos días, que eran los de la primavera del año 80, volvió doña Cándida a darme personalmente sus picotazos. Ella y doña Javiera se encontraban en mi despacho y no necesito decir lo que me resultaba del razonamiento de dos naturalezas tan distintas. Cada cual se despachaba a su gusto. La carnicera, toda desenfado y espontaneidad; la de García Grande, toda hinchazón, embustería y fingimientos. Estaba delicadísima, perdida de los nervios. La habían visto Federico Rubio, Olavide y Martínez Molina, y por su dictamen se iba a los baños de spa. Doña Javiera le recetaba vino de Jerez y agua de hojas de naranjo agrio. Reíase doña Cándida del empirismo médico y preconizaba las aguas minerales. De aquí pasaban al capítulo de sus viajes, de sus relaciones, de duques y marqueses, y al fin yo, que la conocía tan bien, concluía por suponerla estampada en el almanaque Gotha. Cuando Misínife y yo nos quedábamos solos, dejaba el clarín de vanidad por la trompetilla de Mosquito, y entre sollozos y mentiras me declaraba sus necesidades. Era una cosa atroz. Estaba esperando las rentas de Zamora, y aquel pícaro administrador, qué administrador tan pícaro, entre tanto no sabía cómo arreglarse para entender a los considerables gastos de Irene en la escuela de institutrices, pues solo en los libros le consumía la mayor parte de su hacienda. Todo, no obstante, lo daba por bien empleado porque Irenilla era un prodigio, el asombro de los profesores y la gloria de la institución.
Para mayor ventaja suya, había caído en manos de unas señoras extranjeras. Doña Cándida no sabía bien si eran inglesas o austríacas, las cuales le habían tomado mucho cariño, le enseñaban 1000 primores de gusto y perfilaban sus aptitudes de maestra, comunicándole estos refinamientos de la educación y ese culto de la forma y del buen parecer que son gala principal de la mujer sajona. Tenía ya 19 años. Tiempo hacía que yo no la había visto y deseaba verla para juzgar por mí mismo sus adelantos, pero ella, por no sé qué mal entendida delicadeza y por amor propio o por otra razón que se me ocultaba, no iba nunca a mi casa. Una mañana me la encontré en la calle, junto a un puesto de verduras. Estaba haciendo la compra en compañía de la criada. Sorprendiéronme su estatura airosa, su vestido humilde pero aseadísimo, revelando en todo la virtud del arreglo que, sin duda, no le había enseñado su tía. Claramente se mostraba en ella el noble tipo de la pobreza, llevada con valentía y hasta con cariño. Mi primer intento fue saludarla, mas ella, como avergonzada, se recató de mí haciendo como que no me veía y volvió la cara para hablar con la verdulera. Respetando yo esta esquivez, seguí hacia mi cátedra y al volver la esquina de la calle del Tesoro, ya me había olvidado del rostro siempre pálido y expresivo de Irene, de su esbelto talle, y no pensaba más que en la explicación de aquel día, que era la relación recíproca entre la conciencia moral y la voluntad.